Buenas de vuelta. Continuando con el video anterior, estábamos viendo derivadas por definición y estábamos trabajando sobre esta fórmula límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Este cociente, esta división de incrementos, ¿sí? Fíjense que este concepto es fuertemente geométrico, ¿no? Porque uno, ve la variación de y sobre la variación de x, pero hay un montón de conceptos no geométricos que tienen que ver con analizar la variación de una variable con respecto a la variación de otra. Como por ejemplo, la velocidad es la variación del espacio sobre el tiempo. La inversión es la variación del capital sobre el tiempo. La contribución marginal a consumir es la variación de consumo por unidad de ingreso incrementado, etcétera. Es decir, hay una cantidad de situaciones donde uno necesita analizar cómo varía una variable cuando varía otra. Bueno, ese es el concepto de derivada, ¿no? Es el concepto de pendiente, de la recta tangente, pero nosotros vamos a continuar este video con la técnica de cómo hallar la derivada, o sea, la pendiente de una función. De hecho, esto lo empezamos a ver cuando vemos rectas. Si yo tengo que una recta y es igual a m por x más b, entonces la pendiente es m, ¿sí? La derivada también tendría que ser m, ¿sí? Vamos a poner f de x acá para que sea más fácil aplicar la función. Si yo tengo f de x, para hallar la derivada necesito f de x más h, que va a ser m por x más h más b, ¿sí? Entonces hago el límite de h tendiendo a 0 de m por x más h más b menos m, o sea, menos f de x, m por x más b, sobre h. Queda el límite de h tendiendo a 0, y ahora vamos a distribuir, ¿sí? M por x, m por h, más b, menos, distribuyo el menos, cambio de signo en lo que está dentro del paréntesis o del corchete, menos m por x menos b, sobre h. Esta m se va con esta m, la b, esta b, se va con esta b, y me queda m por h sobre h, no queda más nada arriba, así que simplifico las h y me queda m. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una función constante. ¿Sí? Tengo una función constante, no hay x. Si yo quiero ser f de x más h, ¿esto cuánto va a ser? ¿Sí? Como no hay x, esto no lo puedo reemplazar en la función. Me queda la constante, ¿no? Pero aparte, si yo tengo una función constante y tomo un valor x, ¿sí? Me va a dar la constante. Y si yo tengo un valor x más h, también voy a llegar a tener la altura de la misma constante, ¿no? Con lo cual, me queda el límite de h tendiendo a 0, f de x más h menos f de x sobre h. Esto es el límite de h tendiendo a 0 de una constante menos la constante sobre h. Y bueno, arriba es 0, ¿sí? Todo esto es 0. Vamos a dibujarlo. Todo esto es igual a 0. Y lo de abajo no es igual a 0, tiende a 0. No es una indeterminación 0 sobre 0, porque este valor h es distinto de 0. 0 sobre h, entonces me va a dar, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? Bien. Veamos que ya tenemos algunas derivadas, ¿no es cierto? Sabemos que del video anterior, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Sabemos del video anterior que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Sabemos de este video que la derivada de una constante es 0 y que de una recta, m por x más b,
la derivada tiene que ser m. Podemos sacar muchos más derivadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera una función del tipo 1 sobre x, ¿cuánto es la derivada? Bueno, f de x más h tendría que ser 1 sobre x más h. Entonces yo hago límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces me queda límite de h tendiendo a 0 de 1 sobre x más h menos 1 sobre x sobre h. Bueno, acá tengo que sacar como un denominador x más h por x, ¿no? X más h por x dividido x más hx por una x menos x más h por x dividido x me da x más h. Y acá en vez de poner sobre, voy a poner por 1 sobre h, ¿sí? Límite de h tendiendo a 0, no, digamos, acá me olvidé, pero hay que ponerlo. Distribuyo el menos, me queda x menos h. Abajo me queda x más h por x por 1 sobre h. La x se va con la x, esta h se va con esto y me queda menos 1. Entonces me queda menos 1 y ahora hago tender h a 0. X más 0x por x, x al cuadrado. Y esta va a ser la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? Acá vamos a poner 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Vemos que con las técnicas de límite se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Vamos a tratar de ir un poco más al grano, ¿no? Si yo tengo que f de x es raíz de x, ¿cuánto es f de x más h? Bien, raíz de x más h. Entonces, ahora voy a hacer el límite de h tendiendo a 0 de raíz de x más h menos raíz de x sobre h. Siempre tengo que corroborar que sea un límite 0 sobre 0, ¿no? 0 más x menos raíz de x menos raíz de 0 sobre 0. Tengo que resolver esta indeterminación. Bueno, lo hago directamente. Ustedes saben que esto se hace multiplicando y dividiendo por el conjugado. ¿Sí? No voy a distribuir arriba raíz de x más h por raíz de x más h, que me queda raíz de x más h al cuadrado. Voy a poner directamente x más h. Raíz de x más h por raíz de x y menos raíz de x por raíz de x más h. Háganlo, se van a dar cuenta que se simplifica. Y después me queda menos raíz de x por raíz de x, que me queda menos x. Sobre h por, no distribuyo abajo para que no se me complique, ¿no? Más raíz de x. Y ahora, ¿qué hago? Simplifico, simplifico. Acuérdense que cuando no me queda nada es un 1, ¿no? No es que me queda un 0, me queda un 1. H sobre h es 1. Y ahora le aplico el límite y me queda 1 sobre x más 0 es x, raíz de x más raíz de x, 2 raíz de x, ¿sí? Y así sucesivamente se pueden hacer muchos límites. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tuviera que f de x es igual a logaritmo de x, f de x más h va a ser logaritmo de x más h, ¿sí? Entonces lo hago directamente, límite de h tendiendo a 0 de logaritmo de x más h menos logaritmo de x sobre h. Fíjense que acá el logaritmo de la resta lo puedo escribir como una división, ¿sí? Y voy a distribuir la h, ¿sí? H sobre h es 1, más x sobre h, me queda x sobre h, todo dividido h, ¿sí? Esto es lo mismo que decir 1 sobre h, a ver, lo escribo directamente, límite de h tendiendo a 0, de 1 sobre h por logaritmo de 1 más x sobre h, ¿sí? O sea, esta división se escribe como 1 sobre h, es lo mismo multiplicar por 2 que dividir por un medio, ¿no es cierto? Perdón, dividir por 2 que multiplicar por un medio. Entonces, esta h que está acá, este 1 sobre h, puede pasar arriba por propiedad de logaritmo, ¿sí?
me queda logaritmo de 1 más x sobre h elevado a la 1 sobre h. ¿Sí? Perdón, acá me equivoqué. Acá me equivoqué. Esto es dividido x. Dividido x, con lo cual me queda x sobre x1 y acá me queda h sobre x. H sobre x, acá me va a quedar h sobre x, y acá me queda h sobre x. Y ahora sí. A ver, hay un límite que es importante saberlo para poder resolver este ejercicio, y que es que el límite de h tendiendo a 0 de 1 más h a la 1 sobre h es igual a e. Esto es un resultado, ¿no? Se puede demostrar que el límite de h tendiendo a 0 de 1 más h sobre x a la 1 sobre h es exactamente lo mismo que decir e a la 1 sobre x. Por lo tanto, esto es el logaritmo de e a la 1 sobre x. Bajo el 1 sobre x, como logaritmo de e es 1, esto me queda 1 sobre x, que sería la derivada del logaritmo, ¿sí? Así que vamos a seguir poniendo los resultados acá en esta página. La derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Bueno, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x, que es igual a una constante por una función, ¿sí? Me interesaría saber cuánto es la derivada de f de x. ¿Sí? Entonces, hago límite de h tendiendo a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esto me queda el límite de h tendiendo a 0 de, bueno, si f de x es k por f de x más h es igual a k por g de x más h. Y esto, ¿cómo me queda? Bueno, k por g de x más h menos k por g de x sobre h. Saco k factor común y me queda el límite de h tendiendo a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. Y esto que vemos acá es g' de x. Por lo tanto, el resultado va a ser k por g' de x. Y esto tiene que ver con que la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Esto lo podemos escribir así también, ¿no? Si yo tengo una función k por f de x, la derivada es k por f' de x. ¿Sí? Fíjense lo diferente que hay entre una constante sola y una constante que está multiplicada a una función. Así se pueden derivar un montón de otras funciones haciendo exactamente lo mismo, y así uno arma la tabla y después uno usa la tabla directamente para derivar.